Mi nombre es Rachel Caldwell. Tengo 36 años y la mayoría de las personas en esta sala no saben que existo. Me conocen quizás como un código, un rumor. Un rastro de huellas que de alguna manera aparece en 2 países a la vez, pero no por mi rostro, no por mi nombre. Eso es intencional. Estaba sentada en la fila 3, asiento 4. Sin galones de uniforme, sin cintas, solo tela lisa y silencio. Mi nombre no estaba impreso en el programa de la ceremonia. No se susurraba. No se esperaba. Por nadie. Especialmente no por el hombre sentado al frente en la sección VIP, el coronel Henry Caldwell retirado. Mi padre. No me reconoció. Todavía no. No hasta el momento que lo hizo añicos todo. El micrófono del podio hizo un solo sonido agudo. Luego, una voz diferente, baja y acerada, cortó el aire como una fractura limpia en un hueso. Necesitamos al caminante fantasma en la sala. No hubo explicación, ni foco, solo esas 6 palabras. Y de repente, toda la fila de oficiales se puso de pie. Mi padre se giró, confundido, buscando. Luego sus ojos se clavaron en los míos. Y en ese instante su postura cambió. Se levantó rígido y en silencio porque todas las demás almas decoradas en esa sala ya lo habían hecho. Ese fue el momento en que el hombre que me había llamado inútil durante décadas finalmente se levantó por la hija que nunca vio venir. Crecí en una casa donde el silencio no era paz, era castigo. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años, lupus, decían. Recuerdo las medicinas, las largas siestas que se convertían en días en la cama, la forma en que su voz comenzó a desaparecer antes que ella. Después de eso, la casa perdió su suavidad. Mi padre llenó el espacio con orden militar, botas en la puerta, comidas programadas hasta el minuto, conversaciones reducidas a directivas. No era violento, no del tipo que la gente pudiera señalar, pero podía desaparecer tras sus ojos cuando estaba decepcionado, como si lo que miraba hubiera dejado de existir. Eso aprendí temprano que era su verdadera forma de control. Solía esperarlo al final del pasillo, aferrando libros, esperando compartir algo. Una palabra nueva que aprendí. Una frase en francés que había practicado. Una vez logré recitar un informe meteorológico completo en italiano. Recopilado de frecuencias de onda corta que captaba en una radio rota que encontré cerca de la estación de bomberos. Él no levantó la vista, solo murmuró, eso no te salvará la vida en una trinchera. Otra vez, le entregué una copia de mi ensayo sobre el cambio de código semántico en zonas de guerra. Él pasó las primeras páginas, luego dijo, ¿incluye algo sobre maniobras de campo? Cuando dije que no, lo dejó a un lado como si fuera correo o basura. A los 11 años, dejé de intentarlo. Escondía diccionarios debajo de mi cama. Pegaba tablas de verbos extranjeros en el interior de la puerta de mi armario, me entrenaba para imitar acentos mientras me cepillaba los dientes. Aprendí ruso de un conserje que una vez luchó con el ejército rojo y portugués de una enfermera en mi escuela intermedia que no me consideraba extraña por preguntar cómo decir resiliencia. En esa casa, el silencio tenía una estructura. Era táctico, calculado. La ausencia de palabras significaba que te estaban observando, juzgando, midiendo. Mi padre creía en la eficiencia. No en la curiosidad. Confiaba en la fuerza, no en el matiz. Elogiaba la obediencia, no la interpretación. Era el tipo de hombre que pulía sus medallas débilmente. Pero no sabía qué libros leía su hija. Para cuando llegué a la escuela secundaria, podía hablar 5 idiomas con fluidez y entender otros 3 lo suficientemente bien como para detectar el sarcasmo. Pero nunca los hablaba en casa. En casa, decía sí señor y no señor y me movía por las habitaciones como un mueble que respiraba. A veces, por la noche. Imaginaba cómo se sentiría que me hablaran en un idioma que no tuviera que traducir. Uno en el que el reconocimiento no viniera después del desempeño. Uno en el que mi voz no tuviera que ser baja para estar segura. No tenía ese idioma entonces. Pero lo estaba construyendo, un acento, un modismo, una frase robada a la vez. Y sabía muy en el fondo que algún día haría que alguien como él se levantara y escuchara, incluso si no entendiera una sola palabra de lo que decía.
Recibí mi carta de aceptación un martes. Llegó en un sobresencillo emitido por el gobierno con tinta pesada y una esquina doblada como si la hubieran manejado una docena de manos que sabían ocultar la importancia a simple vista. Beca completa. Programa de Lingüística del Departamento de Defensa. Compromiso ROC adjunto. No era solo una carta. Era un salvavidas. Uno que había tallado a partir de libros de texto de segunda mano y estática de radio. Sin tutor, sin consejero, sin contacto familiar. Solo yo decodificando un mundo que nunca había intentado dejar espacio para mi voz. Esa noche, coloqué el sobre en la mesa del pasillo donde mi padre siempre dejaba las llaves. Imaginé que lo veía. Que leía el encabezado, que finalmente entendía lo que había hecho, en lo que me había convertido, que quizás una vez diría algo humano. Entró alrededor de las 8:20, todavía de uniforme. Con barro en las botas. Vio el sobre, lo recogió, escaneó las primeras líneas. Luego lo dobló por la mitad, con un movimiento brusco y casual. Y lo dejó al lado de la lista de la compra como si fuera un recibo. Supongo que llegarás a 10 idiomas para cuando terminen contigo, murmuró. Luego se sirvió un vaso de jugo de naranja y desapareció en la habitación contigua. Sin felicitaciones, sin preguntas, sin un destello de orgullo, solo un gruñido y una desestimación. Me quedé allí sola en el pasillo, con los zapatos todavía mojados por mi caminata a casa, dándome cuenta de que el hombre que me crió nunca preguntaría qué costó llegar a ese punto. ¿Qué significaba hacerlo sola? No discutí. No busqué su aprobación. Ya no. Elegí una escuela a 6 estados de distancia, lo suficientemente lejos para respirar. Lo suficientemente cerca como para todavía pretender que no me había ido para siempre. ROC fue agotador física y emocionalmente. Pero me encontré prosperando de maneras para las que nadie me había preparado. Entre simulacros y simulaciones de combate, construí bases de datos lingüísticas. Me especialicé en reconocimiento de dialectos bajo estrés, prescribí manuales de campo obsoletos en sintaxis simplificada para zonas humanitarias. No solo traducía. Estaba anticipando. Filtrando la intención a través de la cultura, prediciendo la tensión antes de que estallara. Eso no lo enseñaban en un programa estándar, pero yo ya lo había vivido. Nadie de casa llamó jamás. Ni una sola vez. Algunas noches, regresando de la biblioteca con los brazos llenos de cintas y notas de campo, me preguntaba si él siquiera recordaba que existía. Si todavía me imaginaba detrás de un escritorio en algún lugar, archivando papeles, suave e invisible. Entonces recordaba esa carta doblada, que ni siquiera había hecho una pausa. Que mi futuro para él era tan olvidable como una carrera por la leche. Y susurraba en un idioma que él nunca se molestó en aprender. No soy tuya para subestimar. Ya no. Cuando me uní a la Dirección de Inteligencia de Defensa, no me dieron una placa. Me dieron un silencio. Esto no es un trabajo, me dijo mi oficial de incorporación sin hacer contacto visual. Es una autorización que llevas como una segunda piel. Entendí de inmediato. Había estado usando ese tipo de silencio toda mi vida. Mi título oficial era especialista en apoyo lingüístico estratégico. Pero eso era solo una pantalla de humo. En la práctica, fui asignada a equipos de análisis de operaciones avanzadas. Unidades de coordinación de campo remoto y células de comunicación de sitios negros. Mis roles cambiaban cada trimestre. Mi nombre lo hacía porque nunca aparecía. Me convertí en una sombra con una voz. Un mes estuve en Georgia analizando intercambios de radio georgianos y farsíes interceptados entre negociadores del mercado negro. Al siguiente, me llevaron a un puerto marítimo en Croacia para decodificar metáforas en capas en manifiestos de grupos separatistas contrabandistas. Pasé noches en contenedores de envío con generadores y traductores que nunca hacían preguntas. Días escuchando muestras de voz tan granulares que podía distinguir la sinceridad del sarcasmo basándome solo en la colocación de la respiración. En Siria. Traduje una negociación de rehenes que involucraba 5 dialectos.
2 empresas fantasma y un hombre que se negaba a admitir que necesitaba ayuda hasta que detecté un cambio de verbo que significaba que mentían sobre la ubicación de los rehenes. Salimos justo a tiempo, pero mi nombre apareció en el informe de la misión. En esos primeros años, aprendí algo que ningún manual podía enseñarte. El miedo tiene un ritmo. Las mentiras tienen un tempo. El arrepentimiento pesa en la garganta. Sin importar el idioma, no estaba decodificando palabras. Estaba decodificando personas. Todavía en la base. Era la chica de los idiomas. Así me llamaban en los pasillos. Nanko Rachel, ni siquiera analista, solo la callada con la libreta y el oído para los fantasmas. Nadie preguntó de dónde venía. Lo prefería así. Llevé un arma una vez durante una extracción de 3 días en Túnez. No disparé. No tuve que hacerlo. La verdadera arma era lo que podía oír. Lo que podía armar a partir de fragmentos y frecuencias y tonos que nadie más notaba. Incluso cuando acertaba. Incluso cuando mis notas evitaban que una unidad entera cayera en una emboscada coordinada, no hubo medallas, ni ceremonias, solo nuevas coordenadas, nuevas voces, nuevo silencio. Eso estaba bien. No necesitaba aplausos. Necesitaba saber que tenía razón. Porque la precisión era mi moneda, la exactitud mi armadura, y la ausencia de reconocimiento se convirtió en una especie de escudo. Lo que no se daban cuenta, lo que ni siquiera yo había comprendido del todo, era que el silencio, cuando se maneja con cuidado, puede convertirse en la fuerza más ruidosa de la sala. Y yo había estado afilando el mío durante años. La brecha ocurrió en Siria. Estaba integrada con un equipo de enlace cultural fuera de un corredor disputado cerca de Amara. La misión era silenciosa en la superficie. Coordinar con intermediarios. Asegurar rutas de ayuda, confirmar patrones de evacuación. Pero debajo, estábamos persiguiendo algo más. Un solo nombre oculto en capas de negociación. Un activo con acceso a la columna vertebral financiera de una red de armas latente. Estábamos cerca. Demasiado cerca. Entonces llegó una voz a través de nuestro canal seguro. Baja, acentuada, pero no local. Y dijo mi nombre. No mi nombre en clave. No caminante fantasma, Rachel. Cada sílaba cayó como un golpe. Mi nombre nunca había existido en manifiestos de campo, ni siquiera en registros privados. Me quedé helada. El soldado a mi lado, Keller, se puso pálido. ¿Qué diablos? 3 intermediarios desaparecieron. Luego un disparo crujió desde una línea de fuego y arrancó un trozo de piel del brazo de Keller. Presioné mi bufanda sobre la herida mientras su sangre empapaba la tela. Esa noche, fuimos evacuados bajo condiciones de apagón, volamos con nada más que sospecha flotando en la bodega de carga. En la base de Ancura, no fui recibida. Me entregaron una carpeta sellada y un informe directivo de contención. Dentro de la sala, había transcripciones. Rastros de señales entre un nodo de comunicaciones de Washington y una nota de autorización de Langley, resaltado en rojo mi nombre legal completo. Dijeron que podría haber sido una coincidencia. Una frecuencia pirateada, una distorsión de señal, pero no lo creían. Yo tampoco. Las preguntas llegaron duras. ¿Hablé con alguien fuera de los canales? ¿Dejé dispositivos sin asegurar? ¿Transmití algún detalle que no debiera? Respondí todo con calma porque no había hecho nada malo. Pero no importaba. Me sacaron del campo, me transfirieron a un puesto de contención en Alemania. Sin operaciones, sin briefings, solo datos. Lenguaje despojado de contexto, vidas reducidas a transcripciones que no se me permitía anotar. Era exilio disfrazado de protocolo y aún así no protesté porque en algún lugar profundo de esa transmisión enredada reconocí algo familiar, la secuencia de cifrado no era ajena. La estructura demasiado deliberada para hacer ruido, y algo en su firma, zumbaba como una voz que conocía. No podía probarlo, aún no. Pero recordé cómo mi padre una vez describió los patrones de cifrado que solo te traicionan cuando suenan como. Lo escuché antes. Comencé a tirar de los hilos, no oficialmente.
No a través de sistemas que conocía mejor que. Usé un antiguo acceso de un programa de vigilancia del mercado negro que había ayudado a arreglar durante una operación en el Báltico hace 3 años. No era rastreable, no fácilmente. Lo que buscaba no era un nombre. Era una huella digital. Y encontré una. La secuencia de brecha de Siria. Su estructura coincidía con una red de cifrado heredada desarrollada bajo un proyecto llamado Horizon Echo. Ese proyecto había sido descontinuado años atrás. Pero un nombre seguía apareciendo en la cadena de autorización, enterrado en aprobaciones de políticas técnicas. Caldwell Henry, nivel de autorización C4, designación de consultoría temporal. Mi aliento se fue en pedazos. Mi padre había trabajado como asesor estratégico durante la fase inicial de Horizon Echo. Eso lo sabía. Lo que no sabía era que su firma había dado luz verde al modelo de red exacto utilizado en la brecha que me expuso. Tal vez él no diseñó la puerta trasera. Tal vez no había notado la vulnerabilidad. Pero él había firmado el papel. Seguí investigando. Un contrato destacaba entre la dirección y un proveedor llamado Piñeros Analytics, una empresa fantasma registrada en Virginia. La fecha de instalación del espejo descifrado, 12 de enero. La misión en Siria comenzó en marzo. La firma final en el registro de implementación, Henry Caldwell. Ejecuté los metadatos. Había sido firmada a las 2:13 de la mañana desde una terminal registrada en una suite de consultoría alquilada por 3 oficiales retirados. Uno de ellos había servido con mi padre en Kandahar. No era una prueba irrefutable, pero tampoco era una coincidencia. Recordé algo que me dijo una vez después de que falsificara su nombre en una excusa de gimnasio en la escuela secundaria. Se había enterado, me hizo correr vueltas hasta que vomité. Luego se paró sobre mí y dijo, el nombre de un hombre es su juramento. No falsificas eso y esperas caminar erguido. Y ahora allí estaba yo, mirando su nombre, preguntándome si había querido decir algo de eso. Podría haberlo informado entonces, haber enviado el rastro hacia arriba, pero ya no confiaba en la cadena. Sabía cómo funcionaban los susurros en inteligencia. Algunos son protegidos, otros son devorados. Así que construye un informe. No como Rachel Caldwell. Como Mars. Una identidad latente que una vez usé en Moldavia durante una operación de desinformación. El informe era clínico, 8 páginas, referencias, marcadores de cifrado, firmas de dispositivos. Sin acusaciones, solo una historia que los datos contaban. Lo envié a través de un estrecho túnel de inteligencia a la Unidad de Cumplimiento de Supervisión 30CU3. No respondieron de inmediato. Pero cuando lo hicieron, fueron 3 líneas. Patrones confirmados, escalada silenciosa iniciada. No te involucres. Y entendí lo que eso significaba. Me creían. Ahora solo tenían que hacer que alguien más lo creyera también. La invitación llegó 2 semanas después. Sobre sencillo, sello del gobierno, sin detalles más allá de una fecha, hora y lugar. Red Rock Command Hall, 900 horas. No estaba en la agenda. No había título junto a mi nombre, solo una casilla de verificación junto a confirmado. Pero sabía de qué se trataba. OQ3 no trataba con comunicados de prensa. No hacían arrestos. Orquestaban el ajuste de cuentas con una parafernalia lo suficientemente aguda como para sacar sangre. La ceremonia era oficialmente para honrar a los contribuyentes estratégicos a los protocolos nacionales de cifrado, un evento a puerta cerrada. Asistencia solo por invitación. Entre los nombres programados para ser reconocidos, el coronel Henry Caldwell retirado. Llegué temprano, vestí el uniforme estándar. Sin rango, sin cinta, sin insignia, solo tela, solo presencia. Me sentaron 3 filas detrás de él. Aún no me había visto. Parecía mayor de lo que recordaba, pero aún erguido, pulcro, cada pliegue en su lugar. Cuando llamaron su nombre en segundo lugar. Se levantó con el tipo de orgullo que pensaba que no tenía nada más que demostrar. No sabía lo que venía. La ceremonia avanzó rápidamente. Nombres vagos, aplausos apagados, asentimientos breves.
Luego el general dio un paso adelante. El General Anders, uno de los pocos que me había visto trabajar en el campo. No abrió una carpeta, no se aclaró la garganta. Solo miró a la sala como un juez midiendo la duración de la sentencia. Este próximo reconocimiento no es ceremonial, dijo. Es correctivo. El aire cambió, las sillas se tensaron. Sentí a mi padre moverse ligeramente hacia adelante. Estamos aquí para reconocer una contribución hecha sin remordimientos, sin protección, y hasta hace poco sin justicia. Su voz bajó. Hay alguien en esta sala que una vez fue marcado no por fracaso, sino por precisión. Vi la mano de mi padre aferrarse al borde de su programa. Entonces Anders lo dijo. Necesitamos al caminante fantasma en la sala. Eso fue todo. Sin tambores, sin nombre. Pero cada oficial superior en esa sala se enderezó. Me puse de pie. Fila 3, asiento 4. Entré en el pasillo. Mi padre se giró lentamente y se encontró con mis ojos. El reconocimiento floreció demasiado tarde para ser orgullo, demasiado atónito para ser negación. Se puso de pie. No con fanfarria, no con ceremonia, sino porque se dio cuenta de que todas las personas a su alrededor ya lo habían hecho. Pasé junto a él. No habló, no se movió. Y en esa quietud, el silencio que había armado durante décadas finalmente se volvió contra él. Porque el silencio en las manos adecuadas no es ausencia. Es juicio. Y no necesité una sola palabra para entregarlo. Pasaron 3 días. Ni llamada, ni mensaje, ni golpe en la puerta. Luego, a las 2:04 de la mañana, mi bandeja de entrada segura emitió un pitido con un archivo marcado. Sin asunto, sin remitente. Solo un único documento titulado Si firmo. Lo abrí. Una sola línea en el centro de la página. Si firmo una confesión, ¿saldrás públicamente? Sin saludo, sin explicación, solo eso. No respondí de inmediato. No grité ni lloré. Me senté con ello como me había sentado con tantos silencios antes. Pensé en lo que realmente estaba preguntando. No estaba preguntando sobre la culpa. Estaba preguntando sobre el control. ¿Usaría este momento para arruinarlo o me alejaría intacta e invisible como siempre? Al amanecer, respondí, no, pero ya no soy la niña que le teme a la luz. No respondió. Pero más tarde esa semana, recibí confirmación de un contacto de OQ3 de que el coronel Henry Caldwell se había presentado voluntariamente ante un tribunal de ética interno. Sin citación, sin orden. Simplemente entró. Dijo 7 palabras. Autorice a un contratista que no verifique. No se excusó, no culpó a supervisión. Admitió que aceleró un marco descifrado hace 6 años basándose en la seguridad de un colega. No revisó la arquitectura. No cuestionó la lógica de la puerta trasera incrustada en el protocolo de transmisión. O tal vez lo había hecho, y había elegido dejarlo pasar por conveniencia, por favor, por jubilación. Cuando se le preguntó si sabía quién descubrió la brecha, hizo una pausa y luego dijo que no. Pero sospecho que le debo todo. Nunca dijo mi nombre. Pero en la transcripción oficial, una frase estaba subrayada y marcada. Acepto todas las consecuencias, pero solo pido una cosa. Mantengan el nombre de mi hija fuera del registro. Esa fue la cercanía a decir que lo sentía. Perdió su autorización, devolvió sus insignias. Su nombre fue retirado de los registros de consultoría y eliminado de las fuerzas de tareas de cifrado. La DIA no emitió ningún comunicado de prensa. No hubo repercusiones en los titulares, solo un silencioso cierre de influencia heredada. Una semana después, llegó un paquete a mi puerta. Sobre sencillo, sin dirección de retorno. Dentro estaba su pin de West Point, el que nunca se quitaba. Ni durante cirugías, ni durante zonas de guerra, ese que una vez intenté alcanzar a los 8 años, solo para que me dijeran. Esto es para soldados, no para espectadores. Ahora descansaba en mi palma. Sin nota, sin justificación, solo metal y memoria. Pero esta vez, su silencio no dolía. No se sentía como ausencia.
se sentía como rendición. Y por primera vez, no fue una jugada de poder. Fue un reconocimiento. Finalmente me había visto. No como la niña que rompió la formación. No como la hija que se atrevió a elegir el lenguaje sobre el acero, sino como aquella que se paró en una tormenta, que él ayudó a crear, y no se inmutó. Y por una vez, no me dijo que me apartara. Él se apartó.